Primera de Corintios, capítulo primero, para leer a partir del versículo 18. No solamente es en este texto, sino en los versículos siguientes, parte del capítulo 2, que nos habla de manera constante del concepto de sabiduría, de ser sabios. Así, también en el capítulo 2, versículo 1, versículo 4 al 7, y luego más adelante en el versículo 13, y en general será también un contexto amplio y repetido en la carta del apóstol Pablo aquí, acerca de la sabiduría y la locura de los hombres, de la necedad y lo pequeño e insignificante que nosotros podamos ser. Yo quiero que centremos nuestra atención, por tanto, en esta mañana en la sabiduría y lo que es la sabiduría de Dios y lo que es la sabiduría de los hombres a la luz de las palabras que el apóstol nos está trayendo a todos nosotros. Ciertamente, sin olvidar que lo que estamos tratando en los primeros capítulos de Corintios, acordaros que es esa tensión a la separación, a la división que había, y cómo ya ha establecido Pablo, que no debemos de olvidar, las claves importantes o las columnas, que es la gracia y que es Jesucristo. Es decir, todo por gracia en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos de abarcar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón a lo largo de la carta. Pero también es muy importante la conclusión, como centro de este texto que hemos leído, el versículo 23, que no vamos a ver en esta mañana, pero que debemos de también recordarlo, una clave para que podamos coordinar todo el texto. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. En relación a Cristo es el centro, la gracia de parte de Dios, favores no merecidos, que es lo que nos hace y nos mantiene como iglesia. Pero en medio de todo esto, claro, surge esta idea de la sabiduría. Y yo quisiera que miráramos varios puntos. Primero, y creo que es importante que lo recordemos y lo repitamos siempre, Dios ha hecho al ser humano sabio. Ha dado sabiduría al mundo, no instinto, como puedan tener los animales. El instinto que tienen los animales, o esa que pudiéramos llamar cierta sabiduría, de poder elegir. Sabe que si hay un carnívoro, el animal tiene que correr para salvar su vida. Y otro sabe que si hace mucho frío y se queda afuera o no come, pues se muere. Hay un instinto en los animales, pero cuando nosotros estamos hablando del ser humano, estamos hablando de cosas muy distintas. Dios ha dado al ser humano capacidad para descubrir cosas, para discernir. Es decir, descubrimos algo y podemos ver si ese algo es bueno, es malo, positivo y negativo. Nos ha dado capacidad para razonar. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Tengo que seguir en esta línea? Etcétera. Y sobre todo sabiduría no es únicamente una cierta información que tenemos, sino cómo podemos aplicar ese conocimiento. Es decir, que leéis algo y por tanto sabéis cómo tenéis que reaccionar ante ello. Ahora leyendo, por ejemplo, que estoy leyendo en estos días la biografía y análisis de Leonardo da Vinci. Y este hombre aprendió en los grandes descubrimientos de la pintura con la observación. Es verdad que tenía una biblioteca de libros, pero él dice es observando las cosas. Y nos dice el autor de esta biografía que Leonardo se podía pasar horas viendo las libélulas. Es decir, se sentaba en un charco o cerca de un río y veía las libélulas. Y de ahí aprendió el complejo movimiento de las alas, las libélulas que tienen dobles alas y cómo las mueve a diferente manera. O decía, por ejemplo, y se hacía preguntas, ¿por qué el pájaro carpintero tiene la lengua que tiene? ¿Y cómo puede picotear tantas veces el árbol sin volverse loco? Investigaba estas cosas. Se quedaba mirando una pared de un muro de las piedras y de allí, mirando a la pared, aprendía cosas luego para pintar. Observación.
Así que nosotros tenemos los libros, tenemos la cabeza, tenemos raciocinio y, por tanto, podemos indagar, descubrir. Damos gracias a que el hombre primitivo, antiguo, ha llegado a la situación en la que hoy nosotros nos podemos encontrar. Podemos haber descubierto, por ejemplo, cómo eliminar ciertas enfermedades. Y podemos incluso, ahora que se nos están diciendo las dos últimas noticias que hemos tenido, ya los rusos han llegado con una nave o han puesto una nave en la parte oscura que nunca se había visto de la Luna. Los chinos, eso. Y la NASA, que por fin, después de 12 años y millones de kilómetros, han podido ver y rastrear o fotografiar algo recóndito en el espacio. Increíble. Y no solamente eso, sino que hoy en día tenemos que dar gracias de otros descubrimientos que se han hecho en los avances acerca de la medicina o de frenar enfermedades, etcétera. Esto es una muestra de la gracia común. No es algo que ha sido evolucionado del hombre, sino que Dios ha dado al hombre una capacidad para poder ver estas cosas, para poder sentirlo, para poder investigarlo. Observamos a las cosas y nos preguntamos por qué. Así que, Padre, no os canséis cuando vuestros niños digan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque esta es la manera de poder avanzar y crecer y tener más conocimiento en todas las cosas. Nos diferencia de los animales, por supuesto. Si algo nos puede garantizar es nuestra identidad en relación con Dios, que no solamente Dios nos creó, sino que nos creó a su imagen. Y todo lo que eso pueda implicar. Una de esas ideas es sabiduría, es el conocimiento aplicado, es la capacidad de avanzar, de poder mejorar. Así que delante de nosotros tenemos grandes retos y eso nos da esperanza, porque ante las grandes incógnitas que ahora tenemos, sabemos que el hombre va a seguir avanzando y va a seguir descubriendo grandes cosas. ¿Quién nos iba a decir, los que pasamos de los 50, que estaríamos en este tiempo de hoy de Internet y de móviles y descubrimientos de toda índole, en todas las áreas? Ahora bien, después de haber establecido este punto principal, el ser humano es sabio porque así Dios lo ha querido, el texto que nosotros tenemos aquí al menos establece una barrera o un límite que no se puede sobrepasar. Esta sabiduría, por grande que sea y por mucho que pueda crecer, esta sabiduría, escucharlo bien, no salva a nadie. No puede traernos la salvación. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, en el gran conocimiento eterno, infinito de Dios, ha establecido que el mundo no se salve por medio de la sabiduría. Es decir, que por mucho que un ser humano, ya seas tú, cualquier otro que tú conozcas, pueda avanzar, pueda crecer, pueda estudiar, pueda observar, pueda decidir o razonar en cualquier área, esto no le puede llevar a la salvación, no le va a poder llevar al cielo. Es decir, que no hay ningún camino que haya establecido, inventado o formado el ser humano que le pueda llevar al cielo. Si queremos tenerlo esto claro, tendríamos que ir, por ejemplo, a Génesis, cuando se nos dice justo en el principio de la historia de la humanidad, o muy al principio, cuando el ser humano estaba preocupado por lo que había ocurrido acerca del desastre de Noé. Así que decidieron establecer o levantar una torre, dice, que les llevara al cielo. Y esto ha quedado como un símbolo, una imagen de que el hombre puede hacerse grandes esfuerzos de levantar torres, pero al final será una torre que nunca llegará a las nubes o que se quedará en las nubes y no irá más allá. La torre de Babel no puede llegar al cielo y no va a llevar a nadie, por mucho que camine en esa torre, al cielo. Todas las religiones tienen el buen sentido y deseo natural de buscar la eternidad y de buscar la salvación. Así que podemos ver religiones del pasado, religiones establecidas y religiones que se inventan. Hoy el ser humano se está inventando religiones.
No os engañéis cuando nos están diciendo que la generación nuestra de este siglo XXI se está olvidando y apartando de Dios. Es una mentira, es un engaño. Alrededor del mundo, aún hoy, hay más gente que cree en Dios o en algo que lo busca. Y las religiones tienen este instinto puesto en su propio corazón interno, en sus entrañas, de querer buscar algo más que no lo que está aquí, de esforzarse, levantar sus torres y de buscar a Dios. Pero nos ha establecido la Escritura y nos ha dicho Pablo de manera clara que esas religiones del pasado y esas religiones nuevas que inventamos, esos esfuerzos humanos en su sabiduría, razonamiento, no van a llegar al cielo, no van a llevar a nadie a Dios. Os lo voy a decir de manera más clara y contundente para aquellos que estáis esclavizados con Internet y Wikipedia y todo lo demás. No importa cuántas veces le daréis al botón de saber cómo podemos llegar al cielo según la sabiduría de Internet o de la nube, no os va a decir el remedio. Y si os dice un remedio, os puede engañar. No hay manera natural, sabia en la sabiduría de los hombres que nos pueda mostrar el camino al cielo. Ni las religiones del pasado, ni las del presente. Podemos polemizar, podemos discutir. Claro, está diciendo Pablo en Romanos, ¿no dice en Romanos no hay nadie que busque a Dios? Pero sí es cierto, a la luz de esas palabras de Pablo, citando también el Antiguo Testamento, de Romanos 3, que el hombre sí busca acerca de Dios, pero lo busca por sentimientos o emociones o temores o egoísmos o otras circunstancias que puedan moverse en su vida. A su conciencia le está diciendo algo, acomodar la salvación a sus propias circunstancias, etcétera, pero no han puesto y no pueden poner una religión que sea sincera y que venga del corazón, porque por otra parte nos dice la Escritura que todo aquel que busca a Dios lo va a hallar, porque Dios está dispuesto. Por tanto, hay una situación que se nos presenta a todos nosotros en esta mañana, a lo largo de la Escritura y en estas palabras, de que por una parte no hay nadie que busque a Dios, pero sí que nos dice Dios que quien le busque lo va a encontrar. Y por otra parte nos está diciendo que la sabiduría del hombre es tan grande y amplia que podemos alcanzar grandes cosas, pero la sabiduría nunca va a alcanzar la salvación o el cielo. ¿Qué es lo que está significando todo esto? Bueno, esto es importante. Por mucho que uno tenga la información, no va a tener el remedio. Y lo que nos muestra la Escritura es que la sabiduría no puede quitar el pecado, no lo puede borrar. Jeremías, el profeta, lo quiere poner de esta manera. Te has dado cuenta de que tienes una mancha, no la mancha externa de la ropa, sino una mancha interna en el corazón o en el alma. Así que, si es verdad que la experiencia nos muestra, nadie lo puede esconder de ninguno de los que estamos aquí en esta mañana, nos muestra que somos culpables, que somos pecadores. Nos podremos engañar. Y algunos todavía podrán ir diciendo, yo soy bueno porque no he matado a nadie. Pero en su propia conciencia le está diciendo algo está mal y está sucio. Y aun cuando hemos descubierto de que no estamos bien, de que nuestras conciencias nos acusan, de que hay manchas en nuestra alma o en nuestro espíritu, Jeremías dice esto: por mucho que te laves con lejía, no podrás quitar ese pecado. Podremos llegar a la conclusión sabia, de sentido común, que las cosas no las estás haciendo bien y que en nuestra sociedad las cosas no se están haciendo bien. Pero aparte de que puedas llegar y decir no hay excusa o pecador, como nos dice también las Escrituras, a la misma vez nos están mostrando las Escrituras de que no puedes cambiar lo que hay en tu corazón. Aun cuando el etíope quisiera, no puede cambiar su color. Y el leopardo librarse de sus rayas o de sus manchas no lo puede hacer. Nos dice también Jeremías en el capítulo 13. Y esto lo está hablando con respecto a nosotros. Si estás pensando de esta manera, te estás equivocando. Es decir, soy culpable, soy pecador, soy inmoral, tengo malos pensamientos, he hecho esto y aquello. ¿Quién de vosotros no puede mirar a su pasado y poder ver que ha hecho cosas equivocadas y erróneas? Y que esas cosas le acusan y le señalan.
pero no puedes cambiarlo. Lo que ya está hecho, hecho está. Y las manchas que has establecido, el daño que has ganado, no lo puedes eliminar. Podemos mirar, por ejemplo, a lo largo de nuestra historia, cómo la ciencia ha avanzado. Es extraordinario. Hay enfermedades que han matado millones de personas en el pasado y ahora se han borrado de un plumazo por la nueva medicina que hemos descubierto. Lo que nos parecía imposible lo hemos alcanzado, pero ¿no os habéis dado cuenta de que por mucho que el ser humano se ha hecho sabio, no han acabado las guerras? ¿De que sigue habiendo guerras? De que aun cuando hemos dicho el mejor de los gobiernos, de la democracia, y hemos establecido economías estables y positivas, ¿sigue habiendo injusticias sociales? ¿Cómo es posible que podamos decir que hay alimentos para todos, pero ese alimento no llegue para todos? O hemos dicho, ya hemos solucionado casi todas las enfermedades que podíamos imaginar y hay medicinas para esas enfermedades y las medicinas no llegan a toda la población. Así que todavía hay gente que se muere por el sarampión. ¿O qué tendremos que hablar de los abusos morales? O de las noticias tan vergonzosas que escuchamos en nuestra propia población de España. Así que por una parte estamos diciendo que hemos evolucionado, que hemos alcanzado unos niveles de inteligencia que nunca podríamos haber pensado, que somos seres humanos realmente sabios, y aún así las guerras, las injusticias, las inmoralidades, etcétera, siguen estando a nuestro alrededor. No hemos podido acabar con el pecado. Y digamos y decimos, sí, somos culpables, están haciéndose las cosas mal. Y la pobre gente empieza a sentarse y hacen coloquios en la radio y se juntan las naciones completas. Hay que acabar con la hambruna y no pueden acabar con la hambruna porque el problema está en su propio corazón. Y por tanto están buscando soluciones y no alcanzan soluciones. Es verdad que están diciendo las cosas se están haciendo mal, vamos a cambiarlas y no lo podemos cambiar. El cambio climático, los conflictos en Oriente Medio, las guerras e injusticias contra la mujer o contra los niños, en las guerras con niños, y decimos eso está mal y no se cambia. ¿Por qué? Porque si es verdad que nuestra sabiduría nos ha mostrado la necesidad de un cambio, de una transformación, de una conversión, pero no lo puede establecer y no lo puede hacer. Porque lo que nos está diciendo Pablo y nos enseña las Escrituras es que la sabiduría del hombre no puede salvar a nadie. Si esto fuera poco, fijaros lo que nos dice en el versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Destruiré la sabiduría de los sabios. Enloquecerá la sabiduría del mundo. No solamente nos dice la Escritura que el hombre no podrá salvarse a sí mismo por medio del conocimiento y aplicación de sus conocimientos, sino que además todo intento de hacerlo, Dios lo va a frenar. Volvemos otra vez a Babilonia, a la Torre de Babel. Y vemos a aquella gente diciendo, caramba, las cosas no están bien por aquí, vamos a hacer una torre que nos salve y que nos lleve hasta el cielo. Y cuando aquella gente llegaba no sé cuánto tiempo de construcción de aquella inmensa torre, Dios cambió la lengua de la gente para que no siguieran. Es decir, fue Dios quien actuó para que se frenara aquella actividad. Esto es lo que está ocurriendo de forma parecida en nuestro tiempo. Los hombres y las mujeres están esforzando en sus propios medios, en su conocimiento, en su sentido común, de ver las cosas no están mal, voy a buscar una solución. Y no solamente es que ellos mismos no van a buscar la solución, sino que cuando parece que van a hacer un avance, Dios lo frena.
Esto es lo que está diciendo, voy a enloquecer, dice Dios, enloquece la sabiduría del mundo. No es que haya impedido grandes descubrimientos o avances en la ciencia o la astronomía, etcétera, sino que ha impedido todo aquello que pueda llegar a la conclusión de salvación del ser humano por medio de la sabiduría humana. Dios lo ha enloquecido. Es decir, hace que la sabiduría del ser humano sea absurda.